El gobierno ratifica a Jaime Bernabé para ocupar la cartera de salud. Marisabel. Hola a todos. Será el 7º ministro de Salud en menos de 2 años para gestionar una crisis profunda. Con esto iniciamos. Véanos también en Ecuavisa Play y ecuavisa.com. La ratificación de Jaime Otón Bernabé Erazo como ministro de Salud se oficializó 8 días después de su designación. Este lunes su nombre aparece en los decretos oficiales de la presidencia. Bernabé es el 7º ministro de Salud en el gobierno de Daniel Noboa. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Estatal de Guayaquil y cuenta con estudios de especialización en España. Su designación generó cuestionamientos desde el primer día por un impedimento laboral que fue eliminado casi de inmediato. Además, por su breve paso por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El entonces presidente del IES, Eduardo Peña, señaló que era mejor evitar un posible conflicto de interés con prestadores externos, por lo que su gestión duró solo 27 días, debido a vinculaciones accionarias en empresas del sector de la salud. Erazo llega en uno de los momentos más críticos del sistema público de salud, marcado por el desabastecimiento de insumos y medicamentos, las dificultades para obtener turnos y el despido del personal. En medio de la necesidad de al menos 6,000 médicos según la Confederación Nacional de la Salud del Ecuador. La crisis del sector arrocero sacó a los productores a las calles en Los Ríos. La crisis arancelaria con Colombia hace que no puedan exportar el arroz y por ende tienen sobreproducción. Contractores y carteles llegaron hasta la gobernación para exigir que se cumpla el precio oficial y los compromisos del gobierno. Odette Camacho nos informa. Agricultores de Los Ríos y Guayas dejaron este lunes el campo y salieron a las calles con sus tractores para advertir que la producción de arroz ya no es sostenible para ellos. Desde la vía Juján, 10 tractores y cerca de 150 productores avanzaron unos 3 kilómetros hasta Babahoyo, con dirección a la gobernación de Los Ríos. El reclamo se repetía en todos los frentes. Aseguran que el precio oficial de sustentación no se cumple y que el decreto 307 firmado por el presidente Daniel Noboa, que disponía la compra de 20,000 toneladas de arroz por parte del Ministerio de Agricultura, no se ha concretado. Además, denuncian que, aunque en las piladoras se factura el precio oficial de $34, el pago real que reciben está muy por debajo de esa cifra. Si usted lleva 100 sacos de arroz en cáscara, se lo pagan a $25, $24. Según los productores, cultivar un área cuesta alrededor de $1,300. Pero este año apenas han logrado recuperar 600, debido a que la saca de 205 libras se paga hasta en $24. En los exteriores de la gobernación se armó un cordón de policías y militares. Hubo algunos empujones hasta que los recibió el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura y el gobernador Galo Lara. Las autoridades ofrecieron dar una respuesta, pero el anuncio no convenció a los productores. ¿Se inicia en qué fecha recibir este arroz? La fecha de inicio será a partir del 15 de mayo. Los agricultores advierten que para esa fecha ya no tendrán que vender, por lo que se instalará una nueva reunión a las 15 horas de este lunes. Toque de queda. Golpe a la producción. A 6 días de que inicie el toque de queda en 9 provincias, el sector productivo reclama al gobierno reconsiderar su negativa a establecer excepciones controladas para la operación de industrias básicas en el país. Las autoridades han señalado hasta el momento que la decisión de suspender la libre movilidad entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana se mantiene invariable. A 6 días de que inicie un nuevo toque de queda en 9 provincias y 4 cantones más, el sector productivo señala que los diálogos con el gobierno ya generaron una respuesta a sus pedidos de semaforización, de entrega de salvoconductos, de crear corredores logísticos. La respuesta es que no. Les estamos diciendo que no vamos a poner excepciones, les estamos diciendo que esto no va a pasar. O sea, respuesta hay. Una respuesta que evidencie que hay una empatía y una comprensión del problema, no.
Con esa negativa solo quedan dos cosas: la esperanza de que haya una revisión a esa postura inicial del gobierno, que lo ven poco probable, y lo otro es ir haciendo cálculos del tamaño de la afectación por las complicaciones logísticas que implica el no poder movilizarse entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Es muy seguro que vamos a tener contratiempos porque va a haber se van a represar muchos contenedores y eso va a afectar. El comprador en el exterior no entiende de que tenemos un toque de queda. Ellos nos van a decir, bueno, a ver, me tienes que entregar tantos contenedores al mes. Todos señalan que la seguridad bien vale algunos sacrificios. Lo que no terminan de validar es que esos sacrificios sean extendidos sin que medie explicación y que no se admitan ningún tipo de análisis o mediaciones. Las experiencias vividas en pandemia, por ejemplo, de los corredores logísticos para exportación, cuando el mundo estaba paralizado, permitieron que podamos salir adelante. Creo que este tipo de restricciones complican más de lo que solucionan, aunque sea en nombre de la seguridad. En lo que no hay dudas es en que habrá una afectación para el sector productivo, principalmente por la reconfiguración logística a la que los obliga la medida. Los montos coinciden, habrá que determinarlos con exactitud después, así como la efectividad de la política gubernamental. Ahora revisemos qué se espera en cuestiones climáticas para esta tarde en algunas ciudades del país. El INAMI pronostica para Guayaquil una temperatura de 32 grados y cielo nublado, así como un nivel alto de radiación. En Manta y Santa Rosa, mientras tanto, las temperaturas estarán entre los 29 y los 32 grados centígrados. En Quito, la máxima será de 21 grados y habrá tormentas eléctricas y un nivel alto de radiación. Mientras que en Riobamba las temperaturas llegarán hasta los 20 grados y se pronostican chubascos para la tarde. Pasamos ahora a El Coca y Tena, en la Amazonía ecuatoriana. Allí habrá temperaturas entre los 28 y los 30 grados centígrados. Mientras que en San Cristóbal, en Galápagos, habrá 29 grados de temperatura. Pero ¿cuál es el impacto de la época invernal en el país y cuáles son las zonas más golpeadas por las lluvias? Diego Cuenca con el detalle. Las lluvias que empezaron en enero de ese año afectaron a 199 cantones del país. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, los reportes más frecuentes fueron inundaciones, precipitaciones intensas y vendavales, es decir, vientos fuertes. En lo que va del invierno, entre enero y abril, fallecieron 17 personas y otras 18.906 quedaron damnificadas. Hay más de 31.000 viviendas afectadas. Las lluvias también dejaron daños en 67 kilómetros de carreteras, afectando 60 puentes. 33 de ellos quedaron destruidos por la fuerza del agua debido a ríos que se desbordaron. Las provincias que soportaron más daños fueron Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Manabí, Loja y Santa Elena. Por la magnitud de los estragos, 25 cantones se declararon en emergencia, principalmente de las provincias de la costa y sierra. Ecuador tiene la tasa de mortalidad vial más alta de Sudamérica y una de las principales causas es el exceso de velocidad. Así lo señaló la coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura en entrevista con Contacto Directo. Afirmó que las sanciones por infracciones de tránsito en el Código Orgánico Integral Penal COIP necesitan una actualización. Estefanía Arias con el tema. Es uno de los más recientes siniestros de tránsito de Guayas. Ocurrió en la vía a Salitre, en Daule. Este vehículo tipo SUV terminó volcado y cayendo a una zanja, luego de que el conductor perdió el control y se impactara contra una baranda y un poste. A pesar de la magnitud del accidente, los dos ocupantes terminaron con heridas leves. Ecuador tiene la tasa de mortalidad vial más alta de Sudamérica, 23,4 muertos por cada 100.000 habitantes. En una entrevista en Contacto Directo, Sofía Gordon, coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura en Ecuador, reveló que el exceso de velocidad sigue siendo la principal causa y que la falta de radares agrava la situación. En Quito, en la Simón Bolívar, por ejemplo, se ha registrado vehículos con 180 kilómetros por hora. Por ejemplo, el tema de radares
se ha politizado mucho y creemos que es una herramienta tecnológica que puede contribuir efectivamente, como lo ha demostrado en diferentes países. En 2025 hubo 20.346 siniestros en el país, con 2.354 fallecidos. Es decir, en promedio ocurren 55 siniestros diarios, 2 cada hora y 6 muertos por día. Por ejemplo, los nuevos actores y víctimas de siniestros viales mayoritariamente ahora son las motos, ¿no? Motociclistas que están perdiendo la vida en las vías. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Qué es lo que están haciendo los GATS? Pero hay otros problemas. La infraestructura vial del país y una falta de actualización en las sanciones por infracciones de tránsito en el Código Orgánico Integral Penal, COIP. Pero no tenemos un sistema actualizado. La tecnología, por ejemplo, ahorita está obsoleta en la ANT, no tenemos datos. Los datos que tenemos no los utilizamos para tomar decisiones. Es decir, toda una cadena de eventos, incluyendo la normativa que está desactualizada, ¿no? Por lo que la cultura vial no lo es todo. Los cambios deben ser de fondo para que las vías del país no sigan sumando víctimas mortales. Consejo Nacional Electoral. 2 bajas en la papeleta. En un cuarto intento, el Consejo Nacional Electoral canceló a 2 organizaciones políticas en medio de cuestionamientos y posibles irregularidades en el proceso. Fabiola Santana explica los detalles de la accidentada sesión. Con lo que ocurrió ayer en el Consejo Nacional Electoral, el sistema de partidos que da sustento al modelo democrático quedó lesionado, dicen especialistas. Y no solo porque en pleno periodo electoral se eliminaron del registro a 2 organizaciones políticas sin mostrar las pruebas, sino por presuntas irregularidades en el camino. Para Unidad Popular y Construye, el CNE no podía tomar esa decisión porque debía hacerlo 120 días antes de la convocatoria a elecciones y ese tiempo ya feneció. Eso impide aplicar la ley cuando el cumplimiento es evidente. La respuesta es un no rotundo. Las otras irregularidades fueron las denunciadas por la vocal Elena Nájera. Una vez más entregaron el informe que iban a tratar a última hora para que no pueda ser revisado a detalle y convocaron la sesión 1 hora y media antes de que termine el periodo de lactancia de Estela Acero a fin de que siguiera el suplente. Entonces sabían cómo ella tal vez iba a votar y mejor decidieron adelantarlo. Lo otro fueron los roles de la presidenta Diana Atamaín y del vocal José Cabrera para consumar la decisión. Cabrera votó como Elena Nájera en contra o en abstención para propiciar un empate. De esta forma, la presidenta del CNE tomó la decisión final por tener voto dirimente. Además, hay que tener en consideración que esto es parte del reparto. Esta última decisión del CNE, más las anteriores de suspender a la Revolución Ciudadana y adelantar las elecciones, buscan a un solo beneficiario. Y que las opciones electorales que queden, las que tengan mayor posibilidad de ganar, sean aquellas que están más asentadas temporalmente en el escenario político, y esa es el partido del gobierno. Y agrega que el silencio de la sociedad civil no es opción en estos momentos. En tanto, Unidad Popular solicitará medidas cautelares al Sistema Interamericano de Justicia, además de presentar otros recursos en el país para evitar su desaparición. Patricio Díaz informa además que el movimiento Construye espera la notificación oficial para tomar acciones también. El movimiento Unidad Popular y Construye fueron eliminados como organizaciones políticas en una polémica decisión del CNE. Unidad Popular dice que pelearán en todos los frentes, preparan recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional para frenar su desaparición, pero también plantearán una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nosotros estamos no por reparaciones económicas, estamos defendiendo el derecho de participación y obviamente aspiramos a que haya medidas cautelares. La base de sus demandas en el Ecuador y fuera del país está definida. La ley dispone que no se pueden eliminar organizaciones políticas 120 días antes de la convocatoria al proceso electoral. Y el CNE incumplió. Feneció el 3 de abril. Por tanto, una supuesta resolución 23 días después es totalmente nula. A Unidad Popular se le acusa de no tener el número mínimo de adherentes. Al unificarse con el MPD,
no se le sumaron los afiliados y el CNE, recién después de 6 años, definió que no cumple la ley. Algo que alertó uno de los consejeros en la sesión donde se inició el proceso. Debió advertirse a la organización política para el cumplimiento de este requisito. Caso similar es el de Construye. Cuando eran ruptura, fueron eliminados. Luego recuperaron su personería, pero tampoco se les adjudicó los afiliados que tenían. Y hoy, después de casi 8 años, el CNE dice que no cumplen los mínimos. En Construye anuncian que esperan la notificación oficial para hacer uso de los recursos legales que corresponden. Y ha dejado en libertad a quienes son parte del movimiento o quieren participar en las próximas elecciones, para que puedan hacerlo bajo otras organizaciones políticas. Pachacuti y el Partido Socialista podrían ser la salida para los candidatos de Unidad Popular si se ratifica su desaparición. Gracias. Machala tuvo otro fin de semana marcado por la violencia. Un ataque en una discoteca dejó 2 víctimas, mientras otro hecho ocurrido horas antes en Puerto Bolívar sumó 6 asesinados. Hay detenidos, armas incautadas y un vehículo retenido que había sido adaptado para simular ser patrullero policial. La violencia sigue ganando terreno en Machala. La noche de este domingo, un ataque armado dentro de una discoteca de la zona rosa dejó 2 muertos. Cerca de las 10, 2 sicarios llegaron en moto, entraron al local y dispararon varias veces. El pánico se apoderó del sitio mientras clientes y trabajadores buscaban dónde resguardarse. Las víctimas fueron identificadas como Sandra Argüello, quien murió en el lugar con disparos en la espalda y la cabeza, y Denis Rodríguez, que falleció 2 horas después en una casa de salud. Según la policía, eran pareja y de nacionalidad venezolana. El hecho ocurrió apenas un día después de la masacre en una casa en el barrio 4 de abril en la parroquia Puerto Bolívar, donde ya se confirmó una 6ª víctima mortal. En ese caso, 5 atacantes simularon un operativo, usaron una camioneta con emblemas similares a los de la Policía Nacional y chalecos con esa identificación para acercarse sin levantar sospechas. De acuerdo con las investigaciones, el ataque estaba dirigido al tercero al mando de la banda criminal Sao Box. Sin embargo, el resultado fue otro. 6 personas fueron asesinadas, entre ellas 3 de sus hermanos. En operativos realizados en paralelo, la Policía Judicial de El Oro allanó 2 viviendas en la ciudad, detuvo a 3 personas y decomisó 5 armas, municiones de distintos calibres y droga. Afuera de uno de los inmuebles hallaron un vehículo modificado para aparentar ser patrullero, aunque aún no se ha confirmado si guarda relación con los ataques del fin de semana. Presenta 3 placas, una en la revisión técnica que no coincide con las características del automotor, una segunda que es la que corresponde según el número de motor y chasis, y además la tercera placa, que es la que está aquí portándose, que esta corresponde a un vehículo Kia, pero modelo Picanto. La secuencia de ataques y hallazgos refuerza un mismo escenario. En Machala, la violencia no da pausa y sigue sumando víctimas. El trámite de extradición de Naim Masou, prófugo en el caso Encuentro, fue archivado. El presidente de la Corte Nacional así lo dispuso luego de que el gobierno de Colombia concediera refugio al procesado y lo dejara en libertad. Naim Masou, prófugo del caso Encuentro, fue detenido en Bogotá el 23 de enero de 2025. En inicio, Colombia concedió su extradición, pero luego la revocó y Masou fue liberado. El gobierno de Gustavo Petro decidió concederle el estatus de refugiado y la Fiscalía colombiana canceló la orden de captura. La Corte Nacional de Ecuador consultó las razones por las que se le otorgó refugio a un convicto buscado por la justicia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia contestó que esa información es confidencial. Con esos hechos, el presidente de la Corte, Marco Rodríguez, decidió declarar insubsistente el pedido formal de extradición y ordenó su archivo. Esta resolución ya fue enviada a Renan Andrade, juez anticorrupción encargado del caso Encuentro. La notificación roja de Interpol para Masou continúa vigente, pero no podrá ejecutarse mientras siga en Colombia. Al igual que un nuevo trámite de extradición, que solo podrá activarse si se lo detiene en otro país. Gabriel Naim Masou Villarruel es uno de los 7 implicados en la red de corrupción que operó en empresas públicas como CENEL, Banecuador y el Servicio de Aduanas, mediante la adjudicación irregular de contratos y cargos directivos. Fue procesado por delincuencia organizada junto con Danilo Carrera, quien ya fue condenado a 10 años de prisión.
Masú también fue mencionado en los chats del caso Metástasis. Según la fiscalía, él es el turco al que se refieren Javier Jordán y el narcotraficante asesinado Leandro Norero. Con el archivo de su trámite de extradición, el juicio para Naim Masú seguirá suspendido y no podrá ser juzgado en Ecuador. Otro prófugo es el expresidente del directorio de las empresas públicas, Hernán Luque, quien fue detenido en Argentina en 2024 y su extradición sigue en espera. Colombia, Ecuador en la campaña. Una fotografía que muestra al presidente Daniel Noboa y al exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe, generó discusión en redes sociales en medio de la tensión diplomática con el gobierno de Gustavo Petro. La foto existe, pero no es actual, según la organización Lupa Media. Más detalles con Paul Romero. La discusión digital del fin de semana en Ecuador y Colombia la desató una fotografía. Sí, una imagen entre el presidente Daniel Noboa y el exmandatario Álvaro Uribe, publicada por el medio Noticias 1 del vecino país, vinculándola a la guerra arancelaria entre Quito y Bogotá. La organización Lupa Media realizó la verificación de la imagen y concluyó que es auténtica. Sin embargo, la publicación la consideró mayormente falsa. La imagen es de noviembre de 2024, en donde hay una reunión entre el presidente Noboa, está presente la primera dama Lavinia Balbonesi y el expresidente Uribe. No se da en el margen o en el marco de lo que hoy sabemos que es la guerra comercial. Petro replicó la fotografía en su cuenta de X para cuestionar a Uribe, quien negó haberse reunido con Noboa por el tema de aranceles. Centro Democrático, el partido político que lidera el expresidente de Colombia, aclaró que la foto es de noviembre de 2024 y calificó la publicación de Petro como una manipulación burda para confundir a la opinión pública. El mismo Uribe explicó otros detalles de la reunión con Noboa. Y fui a Guayaquil a conocer un sitiecito sobre el río Guayas que recuerda la entrevista de Bolívar con San Martín. Y ahí muy cerca tiene un apartamento el presidente Noboa y ahí estuvimos conversando. Otros puntos de la descontextualización de la fotografía son los tatuajes en el brazo de Noboa que aparecen en registros públicos desde el 29 de diciembre de 2024, antes de iniciar su campaña presidencial. En otras imágenes del mismo encuentro, la esposa del presidente Lavinia Balbonesi tiene un estilo de cabello y vestimenta que coinciden con un video publicado en su perfil personal de TikTok el 26 de noviembre de 2024, reforzando la ubicación temporal de la fotografía según Lupa Media. Esta manipulación de información ocurre en la recta final de la campaña electoral de Colombia. Aquí lo que se está utilizando es la estrategia de la desinformación, que sabemos que la desinformación se utiliza como un arma de guerra, pero también como una estrategia política. Juego electoral en el que Ecuador ha ingresado de lleno, según la experta. Manta atraviesa una emergencia sanitaria. Hoy se cumplen 10 días de la paralización del servicio de recolección de basura por parte de 900 obreros que reclaman pago de sueldos. Al momento, el municipio aplica un plan emergente que solo abarca el 60% de cobertura, por lo que hay barrios donde los desechos llevan días acumulados. Manta enfrenta una crisis que ya se desborda en sus calles. En el puente de ingreso al barrio Miraflores, los desechos invaden casi medio carril. Y en la calle Venezuela, los moradores colocaron cintas amarillas para impedir el paso de vehículos. Ahí acumulan lo que ya no soportan tener dentro de sus casas por los olores intensos. No se puede andar. Está demasiado fuerte. La escena se repite en distintos puntos, montículos de basura en esquinas de barrios y también en el centro de la ciudad. El problema responde a la paralización de los trabajadores encargados de la recolección. Unos 900 obreros mantienen una huelga de brazos caídos por retrasos de casi 3 meses en sus pagos. Está pendiente febrero, marzo y ya casi abril, porque esto viene desde hace 3 años. Nos deben 3, nos pagan 1, nos deben 4, nos pagan 1. Y esto ya se volvió insostenible. Durante estos 10 días, el municipio aplica un plan emergente que cubre 18 de las 26 rutas de recolección. Nosotros tenemos 350 toneladas por día. El día de ayer llegamos a recoger 270 toneladas de basura. La idea es que el día de hoy lleguemos a 290, 300 toneladas hasta en la madrugada. Según el municipio, la deuda con los obreros bordea el $1,500,000, pero los atrasos no solo afectan a este grupo, también hay pagos pendientes con personal administrativo y de servicios prestados.
certificados. El Cabildo espera que el gobierno central le cancele alrededor de $4 millones pendientes de las asignaciones por la Ley de Equidad Territorial. De esto no hay pronunciamiento. Lo que sí hubo el fin de semana fue una resolución del COE nacional que dispuso al municipio activar su COE cantonal y garantizar el manejo de los desechos. Por ahora, el plan emergente apunta a ampliar la cobertura hasta el miércoles, antes del feriado. La Fiscalía abrió una indagación previa en contra de la presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso de fiscal general, Cynthia Hacho, por el delito de falsificación y uso de documento falso. Mientras tanto, el organismo continúa con la calificación de méritos de los 28 postulantes. La Fiscalía General del Estado puso bajo la lupa a quien encabeza el proceso para elegir a su próximo titular. Abrió una indagación previa contra la presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, Cynthia Hacho, por presunta falsificación y uso de documento falso. El denunciante deberá conocer firma y rúbrica en el proceso el miércoles. Si la transparencia y la verdad están del lado del fiscal, que además es concursante, y que además de hecho lo primero que debería en ese sentido el fiscal general del Estado es decir que se abstiene de cualquier injerencia y permitir que el resto de fiscales cumplan su deber, entonces deberían dar paso. El caso estaría relacionado con supuestas irregularidades sobre la autenticidad de los certificados académicos que presentó Hacho para avalar su experiencia. La presidenta aseguró que entregó los documentos al Consejo de Participación. Y al Departamento Jurídico envié la respuesta que se tiene para este tema de los certificados con todo la validez legal que era del certificado. La investigación se conoce mientras avanza la calificación de méritos de los 28 postulantes al cargo. Cada comisionado revisa los expedientes de 3 candidatos. La revisión individual concluirá este martes. Y después grupal. Entonces es una doble revisión para que las notas sean las correctas de acuerdo a lo que han presentado los postulantes y de acuerdo a todos los requisitos que se tienen en esta fase. Los expedientes del fiscal Carlos Alarcón y del exministro José de la Gasca están siendo revisados por el delegado del Ejecutivo en el concurso, David Flores Brandt.